Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Sable, me acompaña Luna Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto. Esa voz me agrada. Porque miren, hay cosas muy extrañas que han pasado en el mundo. Y justamente vamos a hablarles. Este tema nos lo sacamos un poquito con ayuda de cierta aplicación. Vamos a mencionar más para que ustedes vivan en la intriga y porque nos queremos que ahí dejen sus teorías abajo en los comentarios. Pero miren, se trataba de fenómenos y desapariciones inexplicables que yo dije, pueden aceptar como 3 historias. Con una tuve y está larga, así que váyanse preparando porque yo me sabía esta historia muy abreviada. No, tiene cosas muy interesantes. Okay. Entonces, váyanse preparando porque Luna Rosa nos trae 2 historias chiquitas. Una, yo cuando me dijo tal, dije, me recordó mucho a Friends, me acordé mucho de Ross, y justo la otra, no me la he spoileado, la ha tenido muy a discreción, pero tengo que decirles que este episodio ha sido el más complicado de grabar por cuestiones de conexión, parece octubre de horario. Parece octubre adelantado, ojalá fuera así, pero no. Justamente todavía no, estamos en julio, pero está extraño esta manera en que no nos dejaban grabar. Entonces váyanse preparando porque esto nos causó intriga y tuvimos que intentar engañar al sistema para que justamente pudiéramos traerles este tema en particular. Y miren que ni así funcionó, porque hay una desaparición inexplicable, por si no se habían dado cuenta. Y no es la de este bombón, es de un pequeño ente roedor que está peludito y no hemos sabido de ella. Sí. Esperemos que se encuentre bien, según yo está más de conexión. Pero miren, desapariciones extrañas tenemos con Mapache. Y yo sigo teniendo la teoría que tema que elige Mapache, tema que ella no puede grabar por azares del destino. Entonces, ahí, váyanse a ver cuántos videos ha decidido Mapache para que no pueda estar con nosotros. Así es. Entonces, váyanse preparando, relájense. Este tema, yo amé mi historia porque tiene de todo y tiene muchas cosas, pero prepárense porque los de Luna Rosa también están muy interesantes. También interesantes. La verdad es que yo, cuando me puse a buscar, dije, había cosas bien extrañas. Sí. Y yo dije, ¿en qué momento pasan todas estas cosas sin que yo me entere? Porque aparte, yo ni idea, gente. Ya saben, ¿no? Hay temas que pasan inadvertidos en mi vida y este es uno de ellos hasta hoy. Porque pues ya pude conocer un poquito más. Pero bueno, voy a empezar con el caso de Amelia. Híjole, este apellido. ¿Me puedes apoyar con el apellido? Claro que sí. Suena muy extraño, gente. No se asusten. Es complicado para todos. Amelia Earhart. Ella. Bueno, vamos, les voy a dar un poquito de contexto. Justo ella nació el 24 de julio de 1897 en Kansas, en Estados Unidos, y desde muy joven ella empezó a tener como gran interés por todas las cuestiones que eran de aventura y sobre todo de aviación. En 1928 se convierte en la primera mujer en volar como pasajera en un vuelo transatlántico, esa palabra ya sabía que me iba a costar, lo que empezó como a incrementar este interés todavía más por querer saber más cosas de aviación. En 1932 realiza un vuelo en solitario a través de justamente el Atlántico y así se convierte en la primera mujer la segunda persona en hacerlo después de Charles Lindbergh. Entonces, de ahí continuó como queriendo establecer diferentes objetivos para poder lograr a partir de la aviación. Y con esto también consiguió varios récords que la incluyeron como la primera persona en volar sola desde Hawái hasta California. Entonces estamos hablando de una mujer que tenía mucha experiencia en aviación porque empezó desde muy joven, pero aparte, miren, yo pensé en 2 cosas. Una, qué miedo tener que hacer eso y la verdad qué valiente al lograrlo. No solamente al intentarlo, sino que sí lo logra.
Pero aquí hay un caso muy interesante que justamente es de su desaparición, no solamente de ella, creo que el nombre de ella es como el que más resuena, pero también estaba alguien que justo la acompañó en toda su travesía, que es Fred Noonan, y Okay. él estuvo acompañándola durante todo este proceso. Esto empieza en el año de 1937, donde ella quiere ser la primera mujer en poder circunnavegar pues todo el globo, toda la Tierra. Y justo pues junto a Fred Noonan es que planea volar en una ruta que abarca aproximadamente, dicen que 46.5 kilómetros, utilizando solamente un avión, el cual era ay, déjenme ver porque mis apuntes, Lockheed de Electra. Ahí es donde ella piensa justamente poder volar, y esto inicia el 1 de junio de 1937, cuando ella junto con su navegante lo que hacen es despegar desde Miami, a, comienzan el viaje por todo el mundo, es decir, salen de Miami y ahí es cuando empiezan como a dar esta ruta. Y o sea, hay varios puntos donde ellos empiezan a establecer como varias rutas de éxito, y una de ellas es que llegaron a Nueva Guinea el 29 de julio de 1937. Después de ahí planean viajar nuevamente hacia la isla de Howland, y esa isla se va a encontrar en el Océano Pacífico. Esta isla va a ser como el punto principal de toda la historia. Ajá, aquí es donde se empieza a crear como todo este misterio de qué fue lo que pasó con estas dos personas que iban en este avión. El 2 de julio de 1937 despegan de Lae en dirección a esta isla, y justamente en este tramo es donde como que empiezan a presentarse muchas cuestiones que empiezan a dificultar el vuelo. Y esto se sabe porque justo todavía tenían como esta comunicación con las torres para poder pedir como ayudas para que pudieran seguir con esta navegación, pues para hasta llegar a su destino, ¿no? Hasta terminarlo. Aproximadamente después de 20 horas de que despegaron, es cuando empieza a haber un monitoreo ya como muy fuerte por parte de las torres, porque empiezan a recibir muchos mensajes de Amelia, específicamente, donde ella dice que se encuentra navegando por nubes muy, ay, ¿cómo se les llaman estas? Densas. Densas, exacto, muy densas, que ya no le permitían como tener una visión muy clara de dónde se encontraba. Y empiezan a preocuparse porque justo pues es una isla, entonces saben que hay pues mucho terreno de océano, lo cual pues también puede dificultar mucho el que ella pueda pues bajar y tocar tierra nuevamente, pero se tenía como una comunicación, lo cual daba como mucha tranquilidad en este proceso, porque aunque eran intermitentes estas comunicaciones, seguían siendo como constantes. Sin embargo, se pierde la comunicación. Y cuando se pierde esta comunicación, pues ya saben que algo malo tuvo que haber ocurrido. ¿Por qué es tan conocido justamente este caso? Pues porque no se encontraron rastros del avión. No había como rastros dentro de la zona. Lo que hicieron inmediatamente después de que supieron que se perdió la comunicación fue mandar a la Guardia Costera justamente a esta isla y empezar como a buscar alrededor para poder encontrar, pues el avión, o encontrar a Amelia y a Noonan. Entonces, lo que hacían era justo esto, se centraron sobre todo en todo lo que era alrededor de la isla para poder ver si encontraban algún rastro, lo cual pues nunca se logró. Este caso es como muy conocido. Si ustedes han pues tratado de buscar algo de desapariciones, porque hace no mucho, y justamente yo me enteré por Sablier, empezaron a hablar de que se había encontrado los rastros justamente del avión que manejaba Amelia. Sin embargo, no están 100% seguros de que este avión sea específicamente el que, pues, el del que estamos hablando.
todavía no se encuentra como algo muy concreto de que sí sea real, ¿no? Que este avión sea el que se ha encontrado, sea parte de los vestigios del avión de Amelia. Sin embargo, hay que recalcar algo. Estamos hablando de la época de 1937 y algo que se encuentra dentro de estas teorías también es que no había la suficiente tecnología como para poder encontrar dentro del océano rastros de cualquier cosa. No llevemos avión, de cualquier cosa que ustedes quieran encontrar, es muy difícil porque no se tenía el conocimiento ni se tenían las herramientas necesarias como para poder encontrarlos. Ahora, como les decía, se centraron muchísimo en la isla. No se sabe bien si justamente esta comunicación que tenía Amelia, como les dije, eran nubes que no le permitían tener una visión clara de dónde se encontraba, por lo cual no se puede saber con exactitud dónde estaba, porque no podía dar ninguna referencia para que la torre pudiera decir, pueden estar en este cuadrante, ¿no? En estas coordenadas. No tenían nada que pues pudieran dar como sólido a esta información, que eso también es algo que pues ha obstruido muchísimo la búsqueda todavía de este avión y pues de las personas pues ya no, ¿verdad? ya sería imposible encontrarlas, pero sí por lo menos de saber dónde quedó el avión. Y la otra es que pues justo es como encuentran una aguja en un pajar, ¿no? Lo que decían es muy difícil poder saber dónde quedó, poder saber qué pasó, porque encontré una teoría bien rara que decía que, y ahorita me acordé porque esa teoría no la apunté, pero justo porque me llamó muchísimo la atención y sabía que me iba a acordar. Pero que decían que algo que pudo haber pasado fue que Amelia sí pudo haber aterrizado en alguna zona y como al no encontrar una población que pudiera apoyarlos para poder pues regresar, se quedaron como a convivir con esta misma, pues con estas mismas tribus que pudieron haber encontrado en algún lugar y que lo que pudo haber pasado con el avión es que el avión pues se quedó pues ahí donde se pudo aterrizar, ¿no? Donde pudieron llegar, pero no se cree que hayan sobrevivido. Eso es una realidad. O sea, lo que sí creen es que los tripulantes que iban dentro del avión no pudieron haber sobrevivido, pues porque se sabe que hay ciertas cosillas ahí en la humanidad por muy Claro. lejanas, donde no se aceptan a otras personas que no pertenezcan a las tribus. Entonces dicen que esa puede ser una de las teorías. La otra teoría puede ser que el avión aterrizó muy cerca de tierra, que ellos lograron salir del avión, pero que pues tampoco pudo haber comunicación con alguna torre para poder ser rescatados. Entonces hay varias teorías donde dicen que ella sí pudo haber logrado aterrizar, o sea, haber llegado a tierra, y ya de ahí pues no se sabe qué pudo haber pasado porque no se sabe con exactitud, vuelvo a decirlo, dónde pudo haber aterrizado. Solo se centraron en una de las islas. Eso es lo que también muchas de las teorías como que arrojan que no se centraron en buscar en alguna otra zona ni en algún otro lugar. No sé bien si había otras islas que tuvieran la capacidad como para recibir este tipo de aviones, no lo sé a ciencia cierta, pero lo que sí dicen es que lo más probable es que pues el océano se los haya comido en algún momento. Uh-huh. Justo, yo me enteré de este caso porque yo era muy metiche y sigo siendo, ¿no? Pero eran como de estas historias que te contaban en muchos programas, sobre todo en Misterios sin resolver, que de repente se iban como a lo más remoto, ya cuando no tenían como crímenes, porque no todo era crimen en ese programa, Claro. sino que también se remontaban a esta parte como de cosas que se quedaban como en desconocido, en algo que no sabemos cómo terminó, solo sabemos qué pasó. Y justo, para empezar, era novedad que una mujer pudiera tener el nivel adquisitivo y el interés por volar. Entonces, ella vino como a romper con muchas barreras y pensamientos. Entonces, a esta parte de que creo, no sé bien la historia, no sé como en el ámbito personal, creo que hay un amigo o un interesado ahí amoroso que le dice como, no te vayas, siento que no vas a regresar, y pues no regresó. Entonces hágale caso a la gente que tiene ¿no? Este don.
Estos presentimientos de repente tómenlos en cuenta, gente. Pero era más la pasión. Sí, es que, sí le gano. Saben, también hay que pensar en que los aviones tampoco estaban tan preparados como para hacer vuelos tan largos. O sea, se necesitaba tener mantenimiento, se necesitaba tener como mucho conocimiento para poder irte solamente tú y otro tripulante contigo para poder navegar. O sea, sí era una cuestión como de mucha pasión lo que ella tenía para poder lograr el objetivo. Y yo creo que ella era muy consciente que tal vez no podía, tal vez no lo iba a lograr, pero creo que era más esta cuestión de sentirte orgullosa de poder lograr lo que lograras. Y pues al final logró algo que es ser famosa. Digo, tal vez no por los méritos que ella quería, Exacto. pero es reconocida. O sea, si ustedes buscan la historia, les van a aparecer un montón de información. Así es. Y hay gente que incluso ha hecho como reto de seguir su trayectoria. Obviamente gente con muchos recursos, porque tener como esta ruta que antes se tenía, por eso ahora hay rutas comerciales y se requieren muchos permisos aeronáuticos para poder hacer esto, cosa que antes pues no se tenía porque pues no había nada preestablecido. Hoy en día pues ya es todo mucho más burocrático, complicado, y sabemos que entrar en áreas donde no se tiene el permiso es prácticamente declaración de que pueden abrir fuego. Sí. Entonces, considerando todo esto, hay personas que han seguido la trayectoria, han intentado hacer como el qué fue lo que falló, si incluso se han ido como, hoy en día no tenemos estos aviones, pero con lo más parecido, con la gasolina que cabía en el tanque en esos días, han intentado recrear qué es lo que pasó para averiguar. Y les digo, yo me acuerdo haber visto este link, se lo pasé a Luna Rosa, y de todas formas no llegan a ninguna conclusión. Se supone que ya encontraron vestigios, pero es que de repente hay muchos aviones o muchas aeronaves que se reconstruyen o tienen accidentes, y entonces no hay certeza de si se trata exactamente de este avión en el que iba Amelia, y nos dejan como saquen sus propias conclusiones. Exactamente. Sí. Sí, porque digo, ahorita ya los aviones están seriados. Sí. Entonces no puede, aunque ocupen como alguna parte de otro avión, como que hay registros, gente. Ustedes investiguen. La verdad es que, miren, yo no sé mucho, pero sé que están seriados y que es muy difícil como no poder encontrar, y hay rastreadores. Y aún así, sucede. Hay casos que no tienen explicación. Aún de la época donde ya estaban seriados los aviones. Entonces, como imagínense. el de Malaysia Airlines. Exacto. Entonces, imagínense, con Amelia de 1937 era. Por eso creo que es imposible, porque también ya cuántos años tiene la sal. O sea, si de verdad cayó en el mar. Uy. Piensen que el Titanic ya también, ya quedan muy pocos rastros de él después de tantos años. Entonces, pues, todo se acaba. Así que lean mucho y cuenten la historia bien, porque si no la gente va a suponer que fueron Jackie Rose los protagonistas de toda esta historia del Titanic, y es solo una interpretación ni un guion, no se lo tomen a ver. Jackie Rose, no. Lo siento mucho. Lamento romper corazoncitos, perdón. Mi película favorita. Quien ha visto el podcast ya sabrá por qué lo estoy diciendo. Y miren. Qué cosas. Ahora me quedé pensando en el Titanic. Pero miren, justamente yo les voy a hablar de alguien que no tuvo una vida de santo, y justo él sabía cosas muy densas de lo que hacía, porque lo hizo mucho a conciencia. Okay. Pero lo que viene después es lo que intriga. Yo les voy a hablar de James Riddle Hoffa, mejor conocido como Jimmy Hoffa. Este señor, ¿quién es? Okay. Era un líder sindical de Estados Unidos que era el presidente de la Hermandad de los Teamsters. ¿Quiénes son los Teamsters? Son una organización que se funda en 1903 y es el resultado de la unión de varios líderes sindicales para consolidar grupos de camioneros. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día se lucha por derechos laborales, pero en algún punto ni siquiera se reconocía un sindicato. Entonces,
son los primeros como en empezar a establecer qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a una negociación, cuánto es lo que se debe de pagar, cuánto por hora, dependiendo de la experiencia. México nos falta hacer, va a surgir por ahí un Jimmy Hoffa, no más digo, pero okay. Es necesario porque justamente se abusaba de las largas horas laborales y como se pensaba que los transportistas únicamente estaban sentados al volante, pues se abusaba de ellos y se les pagaba muy poco para las largas jornadas, el manejo de equipo, que si alguien ha tenido la experiencia de pasar de un automóvil a una camioneta, es todo un reto el tener como toda la conciencia visual del espacio. Ahora imagínense camiones de carga. Y aparte siéntense más de una hora en un carro, llámese autobús, llámese particular, llámese lo que quieran, y me cuentan cómo se sienten después de estar más de una hora. Siente que ya no hay división, entonces solo así lo dejaré. Sí. Pero justamente él se fundamenta con otros para hacer a los Teamsters, que son este grupo de sindicalizados, y comienza obviamente a desvirtuarse y a abusar de su poder, pero en pro de los sindicalizados. Porque nos corrompe el poder. Nos corrompe un poco el poder. Pues es que es normal, ¿no? ¿Quién hemos conocido que tenga poder que no se deschavete, la verdad? Todos hasta yo creo que yo me deschavetaría. Entonces, justamente comienza a hacer como varios tratos por debajo del agua, empieza como a hacer que tomen bandos las personas sindicalizadas para poder decir, no estás a mi favor, entonces estás en mi contra, y pues complicarle un poco la vida a los empresarios que no quieren aceptar esta sindicalización. Obviamente esto pues lleva a que haga tratos con ciertas personas de alcurnia, de poderes alternativos que no son los gubernamentales, llámese la mafia. Me encanta. Poderes alternativos. Mi descripción toda elaborada. Sí. Y el asunto es que su movimiento de sindicalismo empieza a crecer, empieza a ganar incluso 3 veces seguidas esta presidencia, y pues la gente está viendo resultados. Los camioneros son mejor pagados, tienen jornadas justas, empieza a haber justo esto, pero es porque hay apoyo por parte de otras personas que dan ciertos empujoncitos. Hay apoyo, hay empujoncitos en la dirección indicada. Entonces, justamente esto es lo que va a empezar a traerle problemas, porque obviamente van a haber auditorías, empiezan a haber pues ciertas denuncias anónimas, obviamente eran por parte de los empresarios, pero hay justo un crecimiento constante porque por ahí de los 1940s y 50s es cuando empieza a haber justo el regreso de soldados, el regreso de familias que necesiten ahora sí pues unas condiciones justas de trabajo para las personas que están regresando. Claro. Resulta que para 1951 esta organización llega a tener hasta 420,000 miembros, lo cual ustedes dicen, no suena mucho, es un montón considerando los tiempos. Sí. Y pues gracias a los tratos extraoficiales que hace Jimmy Hoffa, es que lo acusan, porque sí sucede, gracias a la organización alterna de la mafia, Jimmy Hoffa es acusado de manipulación del jurado en Tennessee por unos ciertos casos que estaban ahí llevando, porque pues obviamente la organización te apoya, tú tienes que apoyar también. Claro. Hay por ahí justo. Guiño. Sí. Ajá, entonces si la organización genera ingresos, pues obviamente quien te está apoyando a generarlo, pues también los exige y también hay favorcitos ahí que se necesitan apoyar unos entre otros. Porque, ¿por qué no corresponder con la misma amabilidad que te tendieran la mano, no? No conforme con eso, también es acusado de intento de soborno del gran jurado durante un juicio durante su juicio con conspiración en 1962 en Nashville, Tennessee. Y en 1964 es declarado culpable. Lo condenan a 8 años de prisión y una multa de $100,000, que para aquellos tiempos es muchísimo dinero. Sí, me imagino.
Aquí quiero que se den una idea que si apoyó a tantas personas, pues muchas personas lo iban a apoyar. Entonces, incluso estando dentro de la cárcel, se sabía mover, sabía hacer tratos, incluso le benefició mucho más estar adentro y tener un infiltrado a la organización alterna. Ok. Y aparte, quiero que se imaginen como estas películas de los años 30 y 40, una persona inteligente se sabe mover en cualquier ámbito, sin importar en dónde. Aparte, por lo que dices, tenía buena labia. Tenía mucha labia, tenía mucha presencia. Entonces, no de gratis, pues los sindicalizados lo querían en el poder. Claro. Justo por algo era. El asunto es que después de que es sentenciado a estos 13 años, únicamente le permiten cumplir 5, porque obviamente, pues, buena la conducta. La conducta de la organización y todo el apoyo que venía de fuera. Ok. Bueno, les menciono los cargos por los que lo declaran culpable el 26 de julio de 1964 por conspiración, cargos por fraude por correo. Ustedes se imaginarán de que por ahí una índole medio mafiosa que podría ser. Y cable por uso indebido de fondos de pensiones de Teamsters. De algún lado tenía que sacar el dinero y pues eran otros tiempos y no había pensión. Bueno, hoy en día tampoco ya hay pensiones. Déjame llorar. Pues, duró un siglo el gusto, a nosotros ni tanto, pero miren, justamente lo sentencian. Okay. Por ahí de 1971 acortan su condena de los 13 a los 5 años y es Richard Nixon, el polémico presidente de Estados Unidos, el que dice, sí, ya sáquenlo, ya, bye, vámonos. Déjeme en paz, tengo cosas peores con las que lidiar, vale. Como su reputación. Entonces, justamente el plan de Hoffa, es que ya somos como cuates después de esta historia. Ya que sé su vida ya, la tomemos. Nos llevamos a cuartos. Exacto. Está intentando reunir otra vez a su equipo y poder volver a tener la dirección del sindicato. Lamentablemente, aquí es donde empiezan las teorías, aquí nada es aclarado, porque dentro de su lugar de residencia durante estos años de encarcelamiento, tenía contacto con Anthony Provenzano, que era uno de los líderes sindicalizados. Este era de Nueva Jersey, y era vicepresidente nacional del sindicato durante el mandato de Hoffa. Entonces, era como uno de sus allegados, era como su equivalente, pero en otro estado. Él es más bien de Nueva York y este es justamente de Nueva Jersey. ¿Qué es lo que empieza a ver? Empieza a haber encontronazos, justo porque pues, son dos líderes y empieza a haber como disputas sobre qué es lo que se tendría que hacer en otros estados, en otros niveles. Y es cuando él sale que intenta recuperar la amistad con Provenzano, pero este se niega y le empieza a decir que si lo sigue molestando va a ir sobre sus hijos, sus nietos, su familia. Ya se pueden imaginar como qué tipo de amenazas son. Sí, claro. Entonces, han habido, obviamente entre estas votaciones se intenta quitar del camino a personas y pues se eliminan a estos candidatos. Y nunca mejor utilizada esa palabra. Exactamente, muy eliminados, así, control al delete, así. Entonces, aquí empieza a haber un surgimiento como de denuncias por parte de los sindicalizados de que están siendo agredidos y de que no está siendo bueno el trato, pese a que pues está intentando postular para esto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que empiezan a surgir nombres de figuras justamente de esta organización alternativa que es la mafia, como fue Anthony Giacalone. Miren, por un punto para mi maestro de italiano. Que es justamente el capo de la mafia de Detroit. Su hermano menor es Vito. Les digo, aquí no asocian de Corleone, esa es la película, pero pues por ahí vamos. Tenemos muchos casitos por ahí.
El FBI piensa que ellos estaban posicionando como mediadores entre Hoffa y Provenzano, que les digo que estos son los que están en conflicto, y habían intentado hacer 3 visitas a Hoffa en sus oficinas y habían declarado pues intentar hacer una reunión de paz entre Provenzano y Hoffa. El hijo de Hoffa, que es James, exactamente, se supone que le menciona como papá estaba presionando tanto para volver a la oficina que tenía cada vez más miedo que la mafia hiciera algo al respecto. Entonces, obviamente empieza como esta luchita de poderes por debajo del agua. A alguien no le está pareciendo que Hoffa intente retomar su cargo. Y James, que es el hijo de Hoffa, estaba convencidísimo de que esta reunión de paz, como bien lo acotó Luna Rosa, era un pretexto para que Giacalone se acelerara hacia para un éxito desde que Hoffa se había sentido cada vez más inquieto porque llegaban los hermanos Giacalone. Entonces empieza a ver como esta inquietud de algo no está tan bien, algo está pasando. Y aquí es donde viene esta reunión de paz. Aquí es donde todas las cosas empiezan a ponerse medio turbias. Porque los detalles se los voy a dar ahorita, pero ya no se vuelve a saber de Ginny. Porque desaparece el 30 de julio de 1975, después de esta reunión con Provenzano y Giacalone. Y la reunión se supone que se tenía que llevar a cabo a las 2 de la tarde en el restaurante Matches Red Fox, que es como el zorro rojo, en el municipio de Bloomfield, en un suburbio de Detroit. Ay, perdón, me corrijo, te decía yo que era de Nueva York, no es cierto, era de Detroit. Y el lugar era conocido para Hoffa. No era algo que fuera como súper nuevo. Y había sido el lugar de la recepción de su hijo James. Entonces conocía muy bien el restaurante, conocía muy bien el lugar, e incluso escribió en su agenda, porque antes la gente sí llevábamos agenda, pone las iniciales de Giacalone, la hora, que son las 2 p.m, y Red Fox, que es el lugar. Qué fuerte. Aquí se los menciono porque después, cuando pregunten a los implicados de esta reunión de paz, nadie reconoce haber citado a Hoffa. Mentiras, son todas mentiras. Pero miren, aquí como nunca se declaró a nadie culpable, vamos a manejar como presuntamente. Nosotros no sabemos nada y tampoco queremos saber, gracias. No nos consta, no nos interesa. Nosotros nada más investigamos y les platicamos la historia. Se supone que en teoría Hoffa salió de su casa a la 1:15 antes de dirigirse al restaurante y se detiene con un amigo íntimo que es Luis Linteo. Es un expresidente de Teamsters y ahora dirigía este hombre, un servicio de limusinas. Habían sido enemigos al principio de sus carreras, pero al final terminan haciéndose amigos. Y cuando Hoffa sale de prisión, él se había convertido en el secretario de citas no oficiales de Hoffa. Y organizan la cena entre Hoffa y los hermanos Giacalone el 26 de julio para informarle justo de la reunión del 30. ¿Qué es lo que pasa? Linteo estaba almorzando cuando Hoffa pasó por allí, se detienen, platican, bla, 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 y lo ve partir hacia el Red Fox. Entre las 2:15 y las 2:30, Hoffa llama a su esposa desde un teléfono público. Está en un poste enfrente de Daman Hardware, que es como ahí donde venden herramientas, se acaba de ir. ¿Una ferretería? Una ferretería, gracias. Ajá. Y se queja de que Giacalone no ha aparecido, que no ha llegado y que pues se está poniendo impaciente. Su esposa le dice que no ha recibido mensajes, que no tiene nada que reportarle, y pues él dice, mira, voy a llegar allá a la casa como a las 4, hacemos unos vistazos, así se arma la carnita asada y listo. O sea, él tenía asegurado que iba a regresar. Varios testigos ven a Hoffa ponerse en pie junto a su coche y paseando por el estacionamiento del restaurante. O sea, ya iba de regreso.
Dos hombres se detienen a saludarlo y estrechar su mano. Al parecer eran como conocidos. No mencionan que haya actuado de manera extraña Hoffa. Ok. También le hace una llamada a Linto, que es este chico que era su secretario no oficial. Ok, ok. Se queja de que no habían llegado estas dos personas justamente a su reunión de paz. Y aquí es donde se dice y se rumora que Hoffa va en la parte trasera de un coche cimarrón, Lincoln o Mercury, no saben bien definir cuál modelo, junto con otras tres personas. Ok. Y a partir de aquí ya no se llega a saber del paradero de Jimmy Hoffa. El FBI lo más que logra situar es entre las 2:45 y las 2:50, que es cuando abandona este lugar sin lucha aparente, acompañado de estas tres personas en este automóvil. Y justamente pues reportan la desaparición de Jimmy Hoffa. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que Giacalone dice que jamás se citó a Hoffa en este lugar. Lo mismo piensa Provenzane, van con la misma versión e incluso hay testigos oculares que lo sitúan en otro lugar, en otra cafetería. Okay. Obviamente quiero que aquí nos pongamos a pensar y no estoy inculpando a nadie, solamente digo que pues obviamente si tantas hilitos se movían entre estas personas, pues obviamente podía una de dos, o comprarse la verdad o manipularse para que mantuvieran el silencio. Entonces, el FBI incluso investiga porque hay una condición que le ponen a Hoffa para poder ponerlo en libertad, que se me había pasado a mencionarles, y es que se mantenga fuera de los temas del sindicato, cosa la cual no hizo, porque eso era lo que intentaba, adquirir otra vez de nuevo el poder. Ok, ok. ¿De qué es que Belita? Aquí de chismoso. ¿Vas a salir? Ven, Sí queremos ver a Michael. Den like para que salga Michael. ven. Dice que no. Dice que no ha visto el like. Cuando vean el like, Sí. postemos foto de Michael. Pero justamente empiezan a haber implicaciones gubernamentales, porque obviamente para que todo esto proceda tiene que haber algún contacto, presuntamente allegedly dijeran en inglés, pero justo no hay alguien que haya visto más, o si lo hubo, pues lo silenciaron muy bien, porque no hay más evidencia, no hay más rastro. Y lo único que mencionan algunos testigos es como que sí lo vieron en este auto. Hay personas que mencionan haberlo ido a saludar a estas dos personas, pero a partir de allí no se encontró ni el vehículo, ni a Jimmy, ni siquiera años después su cuerpo, cosa la cual ha estado como en investigación a lo largo de los años, incluso por parte del FBI. Qué fuerte. Resulta y pasa y acontece que no se ha llegado a una conclusión definitiva, Ok. porque después de 10 años de investigación lo declaran como difunto, pero sin rastros ni registro. Obviamente pues queda la incertidumbre de qué fue lo que pasó, dónde está siquiera sus restos, Claro. y es algo que mantuvo intrigada a su esposa hasta 1980, que fue cuando ella falleció. Qué fuerte. En 1982, él es declarado justamente legalmente muerto por no tener rastro ni paradero, pero al parecer, incluso hoy en día se están haciendo registros de ciertos lugares a donde reportaron haber visto este auto e intentan dar con los restos de Hoffa, nada más como para tener la certeza de que está en algún lugar, porque en Claro. realidad no se sabe. Algunos dicen que está al norte de la ciudad donde lo vieron, otros dicen que simplemente lo más fácil podría haber sido haberlo incinerado y pues que no hubiera rastro, porque sin cuerpo no hay delito. Qué fuerte. Ese caso me suena muy conocido, pero no sé dónde pude haberlo
visto o escuchado. La verdad es que por ciertas características que me dices, qué interesante, qué triste que tuviera un final como el que tuvo, pero pues no sé qué decir. Es que en esas cosas uno mejor no opina. Miren, allegedly no sabemos qué pasó, no sabemos todos los negocios turbios en los que estuvo, pero siempre esta incertidumbre de dónde quedó alguien es algo que nos corroe la conciencia humana y de repente también el morbo y la intriga, porque ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Qué sucedió? Sí, ¿no? Y que hasta la fecha sigues como con esa incertidumbre, está fuerte, ¿no? Así es. Ok. Sí, miren, yo así. Yo, miren, todo lo que es el tema como de los años 30, 40, 50, miren, yo soy fascinada y aparte Al Capone, según yo, ellos tienen así como un crossover que sé que no tendría que fascinarme, porque son personas que no hicieron el bien y Lo que hicieron pues bien, claro. tuvieron como ciertas relaciones de negocios que no tendrían que haber sido, yo lo sé, pero es que Es que es interesante conocer el es interesante. trasfondo de qué es lo que alentaba a hacer eso, ¿no? O sea, creo Sí. que a mí por eso me llama la atención, porque llega un punto donde yo digo, ¿por qué? Y quieres saber un poquito más, ¿no? Más allá de conocer un contexto de todas las cosas negativas que hicieron, es como, ellos como personas, ¿de dónde sacaban eso? O sea, no sé, es raro, pero sí te entiendo, te entiendo. Y aparte hay que hablar que sí estamos hablando de una época donde, pues justamente estas cuestiones de mafias, pues estaban, digo, ahorita no es que no, ¿verdad? Pero se habla menos. Antes creo que era un tema muy concurrido hasta a nivel público. Entonces, no sé, no sé, pero mira, ojalá logren encontrar, pues aunque sea que no sé si todavía tenga hijos, nietos, ¿no? Que puedan seguir esperando que aparezcan algunos restos, pero pues sí, por lo menos tener conciencia de qué pasó con él. Digo, ya se sabe, ¿no? Creo que por debajito del agua, creo que somos conscientes de que pudo haber pasado, pero pues sí para que la gente también a su alrededor esté más tranquila. Correctísimo. Pero bueno. Miren, ya después de tanto desaparecido, yo les voy a hablar de un evento inexplicable para que nos vayamos como a algo, no es más leve, gente, de todas maneras, pero bueno, es algo para que pues, podamos platicar. Yo les voy a hablar de Julia Pastrana. Ella nació en 1834 en México, justamente por eso me llamó mucho la atención. Y fue conocida porque ella tenía una condición médica. eh, Esta condición médica es cuando sale demasiado vello, demasiado, ¿ok? Y entonces para la época, gente, era muy común tener como estos circos de entretenimiento donde personas que tenían alguna enfermedad que no era muy recurrente y que pues llamaba el morbo de la gente, pues era así como eran pues esclavizados, es una realidad, ¿no? Eran esclavizados para poder, y justo aquí lo ponían como para poder ser exhibidos como una curiosidad humana, tal cual. Entonces ella, justo lo que le pasó fue que fue vendida a una persona que era Theodore Lent, quien pues justamente la convierte en esta exhibición para que la gente pudiera ir a verla en Europa y en América del Norte. Ahí era donde la podían encontrar. Y era llamada como la mujer mono o la mujer oso. Cualquiera de las dos era la forma en cómo la podían como identificar. Pero había algo que Julia tenía y que era muy característico de ella, que era el canto. La gente que la conocía y la escuchaba cantar, dicen que su personalidad era encantadora y que su voz era muy característica. Tenía una voz en específico que la gente que la conoció podía reconocer perfectamente que era ella. Entonces, lo que pasó fue que, pues, Julia se embaraza, ¿no? Y pues tiene un embarazo de alto riesgo y desafortunadamente fallece junto con su bebé en el año de 1860 en Moscú. Pero aquí yo la verdad es que vi la maldad humana, gente, porque lo que hace Theodore Lent
es que no quería dejar de perder dinero, justamente porque Julia era un atractivo muy fuerte para su exhibición. Entonces lo que hace es embalsamarla junto con su niño y pues exhibirla durante varias ferias para que la gente siguiera pagando para poder conocer pues esta condición que tenía Julia, que su hijo heredó. Es por eso que este hombre toma la decisión de quedarse con los cuerpos y poderlos exhibir. Hasta que en Oslo, en Noruega, fue que deciden tomar los cuerpos y almacenarlos pues, para tenerlos ahí como guardados. Y la gente que conocía a Julia empieza a exigir que sean sus restos extraditados a México, pues porque pues fue algo que fue esclavitud y sobre todo que no se le estaba dando como pues como esta sepultura, ¿no? Que ella se merecía, porque a pesar de que tenía una condición médica, era una persona que era muy amable, era muy atenta con las personas que estaban a su alrededor, lo cual generaba que fuera una persona muy querida por la gente que estaba rodeada. Y después de muchos años, hasta el año 2012, es cuando se logra recuperar estos restos, los mandan a México y son enterrados en Sinaloa, que es donde justamente ella es. Ahora, aquí viene justamente todas estas cuestiones inexplicables por las que les voy a hablar de Julia Pastrana. Se dice que después de que ella logró ser enterrada en el año del 2013, llega a México en 2012 y en 2013 es cuando la pueden sepultar, perdón. Lo que se comenta es que varias personas escucharon transmisiones de radio donde se podía escuchar la voz de Julia. Había dos cuestiones que podían pasar. Una era un canto que, como te decía, era muy característica la voz que esta mujer tenía, lo cual hacía que fuera irreconocible para las personas que, no, más bien, era muy reconocible, no irreconocible, muy reconocible para las personas que en algún momento llegaron a escucharla y decían que aparte de todo, o sea, aparte de que eran cantos, era música específica que era muy característica del estilo que Julia podía cantar o podía bailar, porque eran cualquiera de las dos que se podían presentar. ¿Ja? La otra es que dice que dentro de estas transmisiones se contaban historias narradas por una mujer que contaba exactamente la vida que había tenido Julia, lo cual era algo que llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque estas transmisiones no solamente las lograban captar en México, no era que solamente en la radio de México se pudieran llegar a escuchar, sino que en diferentes partes del mundo, diferentes personas que conocieron a Julia lograron escuchar estas transmisiones que se daban en la radio. Entonces, desde ahí ya como que empieza a haber como mucha inquietud porque era lo que parecía. La otra es que dentro de este proceso de narración que ella iba contando, narraba ciertos datos específicos de la vida de la persona que estaba contando, ¿no? Que hablaban de sufrimiento específico que la gente relacionaba inmediatamente con Julia. O sea, era algo que no podían explicar cómo pasaba, pero que sabían, o sea, la gente que la conoció sabía que estaban hablando de su caso específico. Y lo que más llamaba la atención es que estas narraciones eran hechas por una mujer, las narraba en primera persona y daba detalles específicos de la biografía de Julia que solamente personas que la conocían podían conocer. Y esta persona, esta mujer, las daba. Y la otra cuestión que pasaba era que se escuchaban mensajes donde se pedía justicia. Se pedía justicia por personas que habían vivido casos muy similares a los que pasó Julia. Repito, toda esta información era dada por una mujer
esta mujer tenía una voz muy similar a la voz de Julia y aparte siempre hablaba en primera persona, es decir, como si ella estuviera pidiendo a la gente que hiciera ciertas cosas contando su historia. Entonces, se dice que muchas de estas como transmisiones no se tiene como digamos una grabación en concreto donde se pueda probar que esta información es real, porque la mayoría de la gente que vivió este tipo de cuestiones solamente lo han contado en un entorno muy local, es decir, a periódicos o alguna, pues sí, algunas referencias que tengan muy cercanas y que no han tenido como una cuestión viral, pongámoslo así. Y la otra es que se daba mucho también como en los foros. En estas dos cuestiones era donde se podía como conocer sobre este caso de Julia. Y dicen que, pues la verdad es que pues las investigaciones no fueron más allá como para decir si esto era auténtico o no, pero lo que es extraño es que diferentes personas del mundo tengan la misma narrativa, cuenten las mismas como cuestiones, que al momento que empiezan a hablar en estos foros o en estas cuestiones locales, cuando se encuentran con otras personas que pudieron tener este acercamiento con Julia, tengan las mismas características y hayan contado como cuestiones específicas que para ser de otras partes del mundo, pues al final tengan cosas en común. Entonces, no se ha logrado como explicar a ciencia cierta qué fue lo que pasó con esas transmisiones, ni la verdad si se siguen dando, porque pues la radio ha ido como perdiendo mucha de su esencia, ¿no? Pero sí se dice que también no sabían cómo llegaban. A, podían estar escuchando como una estación de radio y de la nada empezaba como esta situación a darse. Entonces, no se tiene como en concreto qué es lo que pudo haber pasado. Lo que sí se sabe es que, y lo que dicen, pues justamente estas personas que dan esta narrativa de cuando escucharon este tipo de transmisiones, es que Julia está buscando como justicia por ella y por su bebé, por todo lo que pasó durante tantos años con esta persona que la compró. Miren, hemos evolucionado poco a poco, pero hemos evolucionado no solo de raza y temas como de a nivel animales que somos del ser humano, también de ideologías, porque esta parte de exhibir a las personas que tenían alguna deformidad, algún trastorno, algún algo diferente, Sí. que los hiciera lucir extraños para la gente común. Creo que ya estamos haciendo progresitos, y no digo progresos enormes, porque todavía nos falta un montón, pero este hecho de ya no reunirlos como exhibición, ya es un avance bastante grande, bastante fuerte, y qué lamentable que hayan, digo, creo que para poder mejorar tuvo que haber un error garrafal, en este caso pues el tener que, todavía el descaro de haber explotado a una persona, el exhibirla después de que ya no está, ya que no hay nada corpóreo. Entonces creo que esta parte nos deja muchos aprendizajes, gente, pero qué fuerte. Si es una comunicación con el más allá, que a través de la radio, está fregoncísimo, porque justamente alguien que sepa pues estas cosas de radiofrecuencia, es mucha energía la que se necesita para manifestarse, llámese a nivel interrupción de una red radiofónica, de cualquier otro aspecto. Entonces, que sepan estos detalles y que tengan esta afinidad de pedir justicia es algo que a mí me mueve muchas cosas, porque digo, uy, si hoy en día los circos es que no tienen animales, porque a los niños ya no les va a tocar conocer esa parte, y solamente tienen actos humanos, sigue siendo como hay otros métodos de entretenimiento, hay otras cosas, los zoológicos ya no creo que sean tan necesarios, pobres animales los hemos explotado hasta el cansancio. Ahora imagínense qué tan crueles somos con nuestra propia raza, y siendo conscientes ahora, creo que nos hace falta todavía mejorar más, pero qué bueno que les jalen las patas y que les den un susto con la radio. A mí sí me da mucho gusto. La verdad es que yo cuando leí la historia, porque a ver, yo les iba a contar de otra cosa totalmente diferente. De hecho, ya lo había platicado con Sablier y le dije, ando investigando porque me llama mucho la atención estas cuestiones de culturas prehispánicas, ya sabrán por dónde andaba.
pero la verdad es que cuando leí la historia, sí, uno me movió muchas cosas porque creo que hablamos de falta de humanidad, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos hablando también de los años 30, si se dan cuenta, creo que las tres historias formaron parte de los años 30 y estamos hablando de mucho morbo a nivel social que teníamos y la verdad es que creo que nos falta aprender todavía mucho más para que aunque ya no estén exhibidos como tal en un lugar, empezar a quitar muchos estigmas que tenemos, ¿no? En primer lugar, creo que por eso me llamó mucho la atención. Y hablando ya de estas cuestiones inexplicables, la verdad es que me recordó y me remontó muchísimo a la Spirit Box, creo que se llama Ajá. así, ¿verdad? Que justamente es como este método que muchos investigadores paranormales en la actualidad ocupan para poderse comunicar pues con personas del más allá, o por lo menos esa es la expectativa que se tiene, ¿no? Que se pueda lograr. Entonces, sí me causó mucha intriga el saber cómo una persona todavía, yo siempre les digo, ¿no? Ya déjenlos en paz, déjenlos descansar, déjenlos como, pues, trascender, ¿no? De alguna manera, pero en realidad es como si de verdad pasa, o sea, porque yo no voy a dudar de lo que la otra gente vivió ni de lo que pudo haber escuchado, ¿no? ¿Qué tanto dolor tuvo que haber tenido esta mujer como para todavía manifestarse y pedir justicia por algo y un acontecimiento que pues ya pasó durante muchos años? Porque estamos hablando que estas manifestaciones se dieron en 2013. O sea, estamos hablando de añísimos que ya pasaron y todavía ella sigue pidiendo justicia por la forma en cómo fue tratada. Entonces creo que estamos hablando de mucho dolor, la verdad, ¿no? Que se quedó como guardado. Yo creo mucho en energías, entonces yo creo que esta energía pues está pidiendo justamente eso, ¿no? El poder ser libre. Pero sí es muy fuerte. La verdad es que esta historia en específico es muy fuerte por todo lo inhumano que podemos encontrar y desde el punto de que fue vendida. O sea, desde ese momento yo me pregunto, ¿quién la vendió? ¿Por qué la vendió? ¿Saben? O sea, porque había mucha gente que era incomprendida, que se iba a los circos y de hecho pueden ir a ver la película del Gran Showman, que creo que nos refleja mucho esta idea de no me siento parte de la sociedad y buscan como un refugio con personas que puedan estar viviendo lo mismo. Ni siquiera fue ese el caso de esta mujer, ¿no? Ella fue vendida y ella tuvo que trabajar desde que la vendieron y pues este hombre no se tocó el corazón porque pues aparte si nos ponemos a ver cuántos años tenía, murió muy joven. No llegó ni a los 40 años. Entonces es como esta parte de decir, ¿en qué corazón cabe? Dejen ustedes, porque yo sé que el dinero puede mover muchas cosas, ¿no? Pero sí, como dices, Javier, estamos dando pasos pequeñitos. A mí me gustaría que fueran pasos gigantes, pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Miren, no me Y qué quejo. corazonzote porque ella trataba bien a la gente, pese a todas Sí, las circunstancias que le habían pasado. claro, sí. Y que se ganó el corazón de las personas para poder hablar tan bonito de ella. O sea, la verdad es que, pues sí. Qué triste que tenga que contar su historia una y otra vez. Ojalá encuentre ya, como yo siempre digo, ojalá encuentren la paz para ya trascender y ya. Que dejen este mundo donde ya sufrieron tanto, la verdad. Correctísimo. Y pues miren, si ustedes tienen alguna historia inexplicable, algún fenómeno que no se pueda encontrar un motivo racional, déjenoslo en comentarios. Ya sean, miren, ya le dieron like, entonces ya apareció por ahí Michael. Dice que hola y adiós. Gocen y disfruten porque no van a ver, no van a verlo seguido. No. Es más fácil que vean a las gatitas de acá que vean a Michael. Sí, exacto. Pero déjenos un like y en el siguiente episodio tal vez agarré yo a una que están aquí cuajadas, pero saben que nos ayudan mucho compartiendo, dándole like, suscribiéndose y siguiéndonos en redes. Tenemos varias, no se las voy a mencionar porque de repente nos ponemos sensibles. YouTube, ¿dónde? Te Pero amamos, YouTube, te amamos, pero ya déjanos ser libres. Lo repito una y otra vez. ya nos tienes en Undercover, no nos recomiendas, ok, no hay problema, nada más ya no nos eches hasta abajo, más abajo ya no podemos llegar. Exacto. Entonces, gente,
Cuiden su corazoncito, intenten ser mejores personas que de lo que fueron ayer, aprendan de sus errores y no hagan tratos con la mafia. Y mi papá le costó mucho. No se metan con la mafia, era lo que iba a decir. No se metan con la mafia, no se metan con la gente, déjenlos en paz. Ustedes busquen su felicidad sin lastimar a los demás y ya con eso somos muy felices. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Sean felices. Disfruten. Así es. Y si les gustó, déjenlo en los comentarios, platíquenos ustedes qué fenómenos paranormales y inexplicables les han acontecido. Y sin más, cuídense mucho. Bye. Bye.